Sigamos, por favor. Entonces, aquí vamos a ver otro tema que es muy parecido o muy pegado al anterior, que es el interfaz de Navisworks. Navisworks tiene una interfaz, ese es el tercer tema del día de hoy, y vamos a ver las partes principales, ¿no? Lo que hemos visto al centro era el área de trabajo, teníamos el cubo de visualización a la derecha, la barra de navegación también a la derecha, y teníamos el área de trabajo y una barra que es la barra de estado, que es la barra gris que está debajo. A la izquierda tengo el árbol de selección, arriba tengo el menú de aplicación y tengo una cinta que es la cinta de opciones que está ahí arriba. Son los elementos de la interfaz de análisis, que son los elementos principales. Y si se han dado cuenta, lo que cambian son las cintas de opciones, ¿no? Tenemos muchas ventanas adicionales que vamos a ir abriendo poco a poco, ¿no? Tenemos el Clash Detective, propiedades, Timeliner, Animator, Rendering, Iluminación, Quantification. Por cada una de estas funciones que tiene Navisor, se va a abrir una nueva ventana, ¿sí? Y estas ventanas, ¿dónde están? Están en la sección que se llama, bueno, aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo le hago Clash Detective, me abre una nueva ventana que se llama Clash Detective, ¿no? Fíjense. Pero también tengo una opción que está en vista, y en vista tengo una opción que dice ventanas, ¿no? Fíjense en mi pantalla, en la cinta de vista hay una opción que dice ventanas, donde tengo muchas ventanas que yo puedo ir abriendo. Estas ventanas todas me dan información acerca del proyecto. ¿Sí? Sigamos. ¿Sí? Tenemos, además de las ventanas básicas, las partes básicas, tenemos muchas ventanas adicionales que se van a ir abriendo conforme vayamos avanzando. Y ahora sí, hablemos un poco de todas las barras de opciones que tenemos, ¿no? Tenemos la barra de inicio rápido donde está abrir, cerrar, guardar, imprimir, ¿no? Tenemos una cinta de inicio donde ya hemos visto la parte de proyecto, donde vamos a añadir elementos el día de mañana, donde tenemos también seleccionar y buscar, donde está justo lo que vamos a utilizar mañana también, la parte de visibilidad, propiedades, la parte de las herramientas, ahí están las herramientas adicionales de Navisworks, ¿no? En la siguiente cinta, que se llama punto de vista, tenemos guardar puntos de vista, cámaras, la parte de navegación y estilos de renderización que hemos visto hoy día, también la parte de sección. Luego tenemos una cinta que se llama revisar, donde vamos a poder hacer la parte de la supervisión digital, donde vamos a poder crear nubes de revisión y vamos a guardarlas con textos y con colores. Luego tenemos una cinta que se llama animación, donde vamos a hacer las animaciones y vamos a poder guardarlas, ¿no? Como ya nos ha dicho Angélica. Luego tenemos otra cinta que se llama la cinta de vista, donde ya, bueno, solamente controlamos la parte de las ventanas y la visualización de mi proyecto. Tengo una cinta que se llama salida, donde puedo imprimir, puedo llevarla hacia un archivo publicable que se llama NWD. Tenemos imágenes, animaciones, archivos, tenemos muchas cosas ahí. Y luego tenemos una ventana que se llama BIM 360 en Revit 2017 que se enlaza con las cuentas pagadas de Navisworks, ¿no? Ahí se enlaza con BIM Glue 360, que es una de las tantas aplicaciones colaborativas múltiples donde yo puedo compartir vistas y que comparto con el proyecto, porque se han dado cuenta que Navisworks es muy visual y estas visualizaciones yo las puedo compartir a un proyecto o a un determinado modelo. Luego tengo una cinta que se llama renderizar y en renderización vamos a ver el tema de los materiales, la iluminación, las renderizaciones y sobre todo, como ya les he dicho previamente, renderizaciones multidisciplinarias, ¿no? Que es bastante sencillo. Bueno, y de esta pequeña parte, que es la parte de la interfaz, Navisworks es un software mucho más simple en Revit que en comparación, porque tiene menos botones. Navisworks tiene funciones muy potentes, pero totalmente distintas a las que nos permite, con las que nos permite realizar coordinación de la información que tenemos en Revit. Ya se han dado cuenta, y todos que hemos utilizado Revit nos hemos dado cuenta de que no solamente es visualización, ¿no es cierto? Sino información, muchos parámetros. Y es necesario conocer las fuentes existentes de Navisworks para poder trabajar proyectos en él. Es decir, el siguiente tema, que es el del día de mañana, vamos a verle el tema de las funciones. Y ahora sí, nos vamos a... Eric no tiene la barra de inicio rápido, ¿no? Aquí, en la barra de inicio rápido, seguramente si tú le haces clic derecho, hay una opción que dice mostrar herramientas debajo. Y te la va a mostrar debajo. Si tú la pones arriba, restaurar, mostrar opciones por defecto, la va a llevar arriba. ¿Qué es lo que pasa? Has tenido un pequeño problema con tu instalación, que lo puedes solucionar desinstalando Dynamo, si no me equivoco. ¿Sí? Puedes buscar el problema en internet, ahí está la solución, ¿no? Mostrar barra de herramientas abajo, mostrar barra de herramientas arriba. En el área donde debería de estar. Ahí está, solamente que está poco visible.
Listo, sigamos. Aquí vamos a hablar unas pequeñas recomendaciones de modelado para Navisworks, es decir, de aquí, claro, en Revit también te debe haber pasado, Eric. Aquí, por ejemplo, tenemos un tema de lo que es las recomendaciones. Ahora, si han fijado que en nuestra primera práctica hemos tratado de seleccionar elementos y ha sido muy difícil, ¿cierto? De eso trata justamente este tema. El cuarto tema, que es las recomendaciones de modelado. Primero que nada, y nuevamente, ¿no? Navisworks no modela. ¿Quién modela? Revit, ¿no es cierto? Entonces, los archivos en Revit yo los voy a traer a Navisworks, que lo vamos a hacer el día de mañana, pero ya nosotros tenemos que haber entendido a cabalidad el tema de la jerarquía de la información en un modelo en Revit. Categoría, familia, tipo, ejemplar, ¿no? Encima estamos obviando algunas, ¿no? Subcategoría, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, repasando, ¿no? Tenemos una columna estructural, que luego es una columna de concreto armado, que luego es un tipo, y que luego colocado en el proyecto pasa a ser un ejemplar. Categoría, familia, tipo, ejemplar, ¿sí? Por favor, les voy a pedir que abran el archivo que les he dado, que se llama ejemplo. Bueno, no me acuerdo qué nombre le he puesto. Si les sale un archivo, pónganle por favor ignorar todas. Ah, les va a salir esta ventana de repente, ¿no? Ignorar todas, pónganle por favor. ¿Sí? En los estilos visuales, acá en punto de vista donde dice modo, pónganle sombreado, por favor. Y seguramente Neptalí reconocerá su casa, porque es una de las casas de Neptalí. Yo me paro robando las casas de Neptalí. Y este es un archivo NWC, ¿sí? Que también es otro de los archivos de Navisworks, que también tiene mucha información. Y hacemos una comparación con el archivo de antes. Fíjense que ahora tengo mis niveles ordenados y aquí, por ejemplo, tengo mis muros. Y fíjense que tengo muros básicos, tengo muros de diferentes tipos, muros básicos, y acá tengo mis elementos. ¿Sí? Fíjense en este orden que tiene este proyecto, ¿no? Diferente al archivo que teníamos antes. Esta jerarquía que ustedes ven en el árbol de selección es la misma jerarquía que les estoy mostrando aquí. De repente en Revit no era muy clara, ¿no? Pero en Navisworks es absolutamente clara. Categoría, familia, tipo, ejemplar. ¿Sí? Fíjense. Categoría, muros, familia, muro básico. Y aquí tengo hasta los ejemplares de mi proyecto, ¿no? Fíjense, acá tengo los diferentes ejemplares. Fíjense, imagínense en mobiliario. Mobiliario, camas. Tengo dos familias de camas y tengo los ejemplares colocados en mi proyecto. ¿Sí? Acá hay un botón muy interesante que se llama ocultar no seleccionados. Selecciono todo mi mobiliario y le digo ocultar no seleccionados y fíjense, ¿no? Solo me ha dejado mis 3 camitas. Y acá puedo seleccionar una cama, la otra cama y la otra cama. Pipo, ¿cómo estás? Se nota la mano de Neptalí, sí. Es más, este es un archivo tan antiguo, pero tan antiguo de Neptalí que cuando se lo mostré me dijo, sí lo he hecho, pero no me acuerdo dónde está, porque se lo volví a pedir. Y nunca lo tuvo, ¿no? Fíjense, ¿no? Navisworks nos permite visualizar solamente el mobiliario, ¿no? Nuevamente le digo control H, y le digo, mostrar todos. Acá hay un botón que dice mostrar todos y puedo mostrar todos los elementos nuevamente, ¿cierto? Ya, listo. Lo que yo quiero que vean de este proyecto es que Revit nos da una jerarquía. Y esta jerarquía se va a mantener y de esta manera es más fácil ocultar cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ocultar todos los muros de la planta alta, le digo control H y me los ha ocultado. Si quiero ocultar todos los muros de la planta baja, me voy a planta baja y donde dice muros, los oculto. Y fíjense, ¿no? Solamente me quedan las puertas, ventanas y demás, ¿no? Debo de felicitar a Nertalí porque sin saber Navisworks lo ha hecho absolutamente bien. ¿Sí? Yo por eso muchas veces en los cursos de arquitectura y estructuras les digo, ¿no? Hay muchas formas de modelar, ¿no? Hay muchas maneras de modelar, pero modelar bien significa mantener esa estructura que ustedes tienen a la izquierda. Ah, ya, hay unas grillas, dice Álvaro, ¿no? Te están molestando las grillas. Acá en vista hay una opción que dice mostrar rejillas. Ocúltalas ahí, ¿no? Mostrar rejillas, ocultar.
Ya, Graving nos pregunta qué horario tiene este curso, ¿no? Hay gente que se ha matriculado y no sabe el horario, por ejemplo, ¿no? Es de 3 a 5 y media, Graving, sábados y domingos de las siguientes 3 semanas. Ah, Elfer dice, ¿no? El NWC pesa mucho menos que el NWD. ¿Con cuál sería mejor trabajar? Eso lo vamos a ver mañana, Elfer, ¿no? Porque es un tema larguito, ¿sí? Listo. Listo. Todos hemos podido ocultar los muros. ¿No se han dado cuenta que es muy diferente al archivo que les hemos dado hace un rato, ¿no? Este archivo es un archivo de Revit exportado a Navisworks. El otro archivo, hasta ahora no sé de qué es, pero esta es uno de los ejemplos de Navisworks, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿no? Así de fácil puedo manejar. Y si se dan cuenta, esa jerarquía es muy importante. Entonces, al ser esa jerarquía tan importante, con mi árbol de selección, yo puedo ver dos tipos de información. La información que está en mi navegador de proyectos, o perdón, mi árbol de selección, o en mis propiedades. Seleccionemos un elemento, ¿sí? Un elemento de muros, ¿sí? Por favor, vuélvanlos a hacer aparecer. Y agarren un muro, cualquiera, el que ustedes quieran. Seleccionen un muro y acá en inicio hay un botón que se llama propiedades. Háganle clic en propiedades y en propiedades aquí está la parte de lo que son elementos, material de Autodesk y de elementos. Y aquí donde está toda la mayor cantidad de información está en elemento. Y aquí está la información, fíjense. Y acá está justo uno de los problemas de Navisworks en español, ¿no? Que hay dos veces elemento, elemento y elemento. ¿Por qué? Por una traducción de element. Y lo malo es que esta información, que es la información más importante, que es la de tipo, nombre, familia, se pierde en una de las opciones. Luego lo vamos a ver, no se preocupen. Por ahora quiero que vean toda la información que tiene cada elemento, ¿no? Fíjense, yo selecciono otro elemento, como el mobiliario, y el mobiliario pues tiene mucha menos información que un muro, ¿no? Si selecciono una losa, tiene también mucha información, ¿no? Es la información que nosotros le hemos dado en mi proyecto. ¿Y por qué no trabajarlo en el inglés? Por ahora, por temas de idioma, ¿no? Luego lo voy a cambiar. Mañana les voy a enseñar cómo cambiar de idioma, bueno, de inglés a español, o de español a inglés. Y sí, yo lo voy a trabajar en inglés después. Yo lo voy a cambiar, no se preocupen. Justo de eso hemos hablado hace un rato, Juan. Por ahora quiero que vean toda la información. Listo. Ya. Y ahora justamente vamos a hablar de los criterios, ¿no? De los criterios que vamos a revisar, ¿sí? Por ejemplo, el nombre del proyecto o el nombre de los subproyectos de las subespecialidades tiene que estar muy bien asignado, ¿sí? Por ejemplo, en el proyecto que tiene Neptalí, tiene, bueno, tiene niveles para las plantas, fíjense, ¿no? Si esto estuviera en desorden, 01, 02, 03, no estuviera en orden, simplemente la estructura jerárquica ya se estuviera modificando. Siguiente, el nombre de los parámetros. Neptalí seguramente ha creado muchos parámetros para, por ejemplo, por estos muros, y los parámetros que tienen los muros se pueden leer. ¿Dónde se pueden leer? Aquí en el árbol de selección ustedes pueden cambiar a una parte que dice propiedades, y acá en propiedades, por ejemplo, donde dice elemento, puedo leer todas las propiedades que están creadas en mi proyecto, o todos los parámetros. Es decir, yo puedo seleccionar a todos mis elementos que tengan un ancho de 2, 6, 2 o 5, ¿no? Por ahí debe estar el elemento. Este orden es muy importante, ¿no? Yo tengo que haber generado los nombres de proyectos de una manera muy correcta, ¿no? Los nombres de proyecto y los nombres de parámetros, porque si no, acá me voy a perder. Las vistas en 3D. El día de mañana que vamos a importar archivos de Revit, tenemos que ver que la vista en 3D esté completa. Es otro criterio que mañana vamos a ver. El orden de modelado. Yo podría haber modelado muros en el primer nivel y en el segundo nivel y haber hecho como en la columna del ejemplo y ponerla de 3 niveles, ¿cierto? Y eso simplemente es hacerlo de repente de una manera no construible, ¿no? No hay que modelar por modelar, sino modelar para el tema de gestión, para el tema de metrados, para un tema real. Y sobre todo crear familias de una manera correcta con todos los criterios hacia arriba, con nombres correctos, con parámetros bien establecidos y demás. ¿Sí? Son los primeros criterios que vamos a ir empezando. ¿Y dónde están todos estos criterios?
Estos criterios están todos en el siguiente capítulo, que es el capítulo que le toca a Angélica, que es el capítulo del plan de ejecución BIM. Y ahora sí, ¿no? Como conclusiones de este capítulo, Navisworks es una herramienta potente de lectura y presentación de archivos. Navisworks no va a modelar, solo lee la información de los modelos, y es importante generar correctamente la información en Revit, ¿sí? Es muy importante que lo de Revit ya esté bien hecho. Y no puedes modelar correctamente hasta que has usado Navisworks para la gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque recién aquí te vas a dar cuenta de todo lo que te hace falta. Y ahora sí vamos a ver el siguiente tema con Angélica. Incluyendo los roles profesionales dentro de un proyecto, sean conscientes y se generen las oportunidades y sean responsables también de cada cosa que compone o integra el proyecto en la implementación BIM. El plan también define pues, que estamos utilizando, digamos, esta metodología en el proyecto y que se establecen tanto unos objetivos, unas metas, unas responsabilidades, ciertas personas, ciertos roles, ciertas cosas dentro del proceso para ejecutarlas al final a través de todo el ciclo, es decir, desde que se diseña hasta que se termina la construcción y se hace la fase de mantenimiento, que sería bien, tiene que ver también con el ciclo de vida del proyecto. Y pues, digamos, como que definir todos estos puntos, tanto desde el inicio, que sería el 00, cuando empieza la fase de diseño, hasta el final, que es cuando ya está construido el edificio y en perfecto funcionamiento. Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo, digamos, de plan de ejecución BIM. Entonces, este proyecto que tenemos a la izquierda, entonces, siempre, digamos, como que existe una introducción. Hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer un documento para una universidad o para alguna cosa en donde va a ser, digamos, indispensable estar revisándolo. Entonces, partiendo de ese detalle, nosotros vamos a tener que hablar del proyecto como en modo de introducción. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de ejecución BIM es hacer una introducción. Entonces, aquí, digamos, se habla del proyecto que surge a partir pues, de la iniciativa de utilizar este sistema, quién es el cliente, más o menos qué cuestiones o por qué iniciativa salió el proyecto y que estará bajo la metodología del sistema BIM. Listo. La información del proyecto viene siendo el segundo punto importante dentro del documento. Entonces, en este punto vamos a consignar toda la información del proyecto, la ubicación, los propietarios, qué dimensiones tiene, cuántos metros cuadrados tiene, qué pisos tiene, todo. Entonces, aquí, digamos, yo les pongo el ejemplo de este proyecto que les mostré en la imagen anterior. Entonces, aquí nos dice el título del proyecto, quién lo está gerenciando, quién lo elaboró, cuándo se elaboró, el código del proyecto. Digamos, este código no es que tiene que ser así, ¿vale? O sea, este código se lo generan ustedes, si lo tiene, si no también se lo pueden quitar. Está el nombre del proyecto, cómo se conoce, está la dirección, está la ciudad o la ubicación, están los propietarios. Y esta pregunta también, ¿se ha completado un resumen del proyecto BIM? Sí. ¿Por qué este punto es importante siempre ponerlo dentro de un documento? Porque no todos los proyectos que se hacen en BIM tienen este tipo de documentación. Hay proyectos que simplemente el cliente dice, a mí solamente hazme el modelo, hazme la coordinación y yo ya me olvido de eso. Pero hay otro tipo de clientes que sí requieren absolutamente toda la documentación exactamente estricta y por eso es importante, digamos, poner si el proyecto cuenta o si el documento cuenta, pues con la información necesaria, BIM, pues que se va a incorporar dentro del proyecto. También tenemos el esquema de localización y aquí a la derecha, pues tenemos, digamos, como la fase de la implementación, pues de lo que sí es plan de ejecución BIM, el título del proyecto, los metros cuadrados totales y se desglosa, digamos, el proyecto más o menos en resumen, no tan detallado, pero sí más o menos se entiende que tiene un primer piso, que tiene tantos metros, el segundo tiene tantos metros, el tercero tiene tantos metros, y qué es. Esto podría decir, es una casa, es un edificio de vivienda, es tal, digamos, en este caso es una bodega y es el plan de ejecución BIM dentro de este proyecto. Listo, cuando nosotros iniciamos, digamos, a hacer toda la parte, digamos, de documentación de un proyecto, tenemos que tener 3 puntos importantes.
El primero es el diagnóstico, el segundo son los procesos y los flujos de trabajo, y el tercero es la propuesta de mejoras, pues, de todos estos dos puntos, como a raíz del análisis que nosotros hemos encontrado. Entonces, dentro del diagnóstico, pues, siempre se cuenta, digamos, si hay un espacio, qué tipo de personal, si hay equipos que se puedan manejar los modelos o los programas, si cuenta con los profesionales pues, capacitados en implementar BIM o hay que capacitarlos, si es un proceso de capacitación más o menos, pues cuáles serían los objetivos, si cuenta con procesos de trabajo medianamente definidos, es decir, Pepito Pérez hace esto, fulanita hace esto, este está encargado de esto y esto. No siempre en estos puntos están definidos los roles de trabajo de cada persona. A veces nosotros también lo vamos a tener que involucrar porque nosotros también, digamos, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo maneja el sistema aún y vamos a tener que hablar directamente primero con las personas que sí estén capacitadas y luego sí, pues, nos dirigimos a las personas que no conocen muy bien el sistema para ir, digamos, haciendo como este empalme o esta integración con el sistema. Entonces, esta fase de diagnóstico es muy importante para eso, para saber exactamente qué habilidades, qué capacidades y qué cosas tenemos cuando nosotros empezamos a generar la coordinación con el proyecto. Los procesos y flujos de trabajo, pues es más o menos trabajar con qué proyectos en el sitio, asegurar la calidad pues, de los mismos. En cuanto a la calidad de los mismos, sea lo que decía ahora Cristian, el modelo de Revit o lo que sea en lo que estemos trabajando tiene que ser un modelo muy bien hecho, porque pues de ahí depende nuestra generación de datos. Entonces este punto es también muy importante dentro del plan de ejecución BIM. También pues digamos que necesitamos que algunos profesionales o algunas personas sepan también de la metodología, porque si nadie sabe, se convierte en un proceso muy complicado, muy difícil. Entonces eso también digamos es importante trabajar con personas que manejen el sistema y también, digamos, como empezar a hacer los proyectos y los diseños con la metodología. En este punto, digamos, como que nosotros podemos coordinar desde la fase de arquitectura, la fase de arquitectura y estructura, perdónenme, conjuntamente. Cuando tenemos arquitectura y estructura ya podemos coordinar un proyecto. Pero digamos que la capacidad del sistema va mucho más allá. Por ejemplo, las redes, toda la parte MEP y muchas más cosas, hasta diseños de paisajismo podríamos llegar a coordinar. Entonces, también la idea es que otras áreas se puedan involucrar dentro de nuestra coordinación y pues Navisworks puede coordinarnos todo eso. Ahora, vieron cómo podemos apagar o prender, digamos, especialidades. Entonces, eso también es una ventaja que tenemos. Y también es importante, digamos, poderle sacar todo ese provecho al programa y pues a la metodología, por supuesto. Bueno, el último punto, que es la propuesta de las mejoras de flujo de trabajo, es como hacer una asesoría. Nosotros hacemos dentro del documento como una asesoría personalizada y digamos, como un flujo de trabajo, algunos esquemas en cuanto versus diseño y construcción, a partir del modelo o de la información que nosotros tenemos. Y al final, pues hacemos una evaluación y un aprendizaje de todas las capacidades o de los procesos que nosotros vimos, pues, con el proyecto que nosotros vamos a trabajar. Toda esta información, antes de seguir, toda esta información nosotros la podemos, digamos, analizar, sacar, tanto del modelo como de la coordinación, que viene siendo la parte en Navisworks. Tal vez ahora les suene un poco complicado o raro, pero en el momento que ustedes ya empiecen a hacer detecciones en Navisworks, pues ya, digamos, pueden empezar a generar este tipo de documentos mucho más fácil. Digamos que todo está por hacer, o sea, ahora no es que existen muy pocos documentos, yo les puedo pasar la información al que quiera, digamos, de base, en los que ustedes se pueden basar para hacer este tipo de documentos. Como les dije inicialmente, los ingleses son los que llevan la delantera, vendrían seguidos, digamos, de los australianos, que también tienen documentos interesantes en donde ustedes se pueden basar para hacer un documento. Pero los puntos que yo les estoy mostrando son como los vitales o los principales para poder realizar una documentación a partir del modelo. Ahora vamos a pasar entonces a la fase de ejecución. Entonces, las fases nos permiten, digamos, organizar absolutamente toda la información, tanto del modelo, con los retos del proyecto. Entonces, digamos,
el requerimiento es que el proyecto que ustedes tienen en este momento hay que modelarlo y hay que entregarlo no en 5 meses como se tenía previsto, sino en 3 meses. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Sí? Más personal, más horas de trabajo, más de esto, más lo otro. Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo podemos predecir, lo podemos manejar a partir, digamos, de las fases de ejecución. Entonces, la primera fase de ejecución es la preparación. Dentro de la preparación está el tipo de requerimientos que tenemos, tanto el proyecto como personales, identificar los roles, los procesos de diseño, identificar todas las habilidades del equipo de trabajo, establecer las pautas, tiempos, qué tipo de entrega va a ser, si se va a manejar en Revit, si se va a manejar en Navisworks, si se va a manejar en X o Y cosa, determinar los objetivos y todo eso. Toda esta parte, digamos, ustedes la documentan. O sea, todos estos ítems que yo les estoy colocando aquí, ustedes los documentan con nombre del proyecto, tal, se va a entregar en tantos meses, tiene más o menos tantas personas, así, toda esta información de preparación, ustedes la entregan en el documento. Luego viene la fase 2, que es la generación. Entonces ya se empieza, digamos, aquí a crear el modelo. Entonces ya empezamos a modelar, empezamos a mirar las especialidades que también estén modeladas en BIM, involucrar todos los procesos con los diseñadores exteriores. O sea, es muy raro que un diseñador tú lo contrates y te haga todos los diseños. Entonces, que los demás involucrados dentro del equipo de trabajo pues también hagan el proceso en BIM. También está la estrategia del desarrollo y adopción de los conocimientos, ¿no? Les va a pasar, y es muy común ahora, que no les entreguen completamente tridimensionalmente los productos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tomar la decisión si se modela o si simplemente trabajan con la información de usted, que no es lo mejor, pero pues digamos, en algunas situaciones van a tener que tomar esas decisiones. Entonces aquí también es generar qué tipo de información tenemos, ¿vale? Tanto de modelado como de planimetrías en 2D y cómo se van a entregar. Entonces ahí es como la generación. Después venimos a la fase 3, que ya es la parte de la implementación. Entonces ahí ya empezamos, digamos, el trabajo parametrizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que generamos toda la información del proyecto, sacado ya del modelo tridimensional y de todas las cosas que encontramos, tanto en la parte del modelado como en la parte de la coordinación. Como bien decía Cristian ahora, en Navisworks pues es un excelente visualizador, pero todos los cambios se tienen que hacer directamente en el modelo. Es decir, si el tubo está en tal parte, se estrella con la viga, entonces nosotros lo tenemos que arreglar directamente en el modelo y generar las planimetrías inmediatamente. Acuérdense, digamos, el esquema que inicialmente les mostré, es estar actualizando toda la información que nosotros tenemos. Crear y generar nomenclaturas y procesos internos dentro de la empresa. Por ejemplo, el que les mostré ahora, el código del proyecto. Ese tipo de nomenclaturas, bueno, hay una parte también de BIM que se llama ASBIL, pero no vamos a entrar en ese tema, es más o menos de cómo ustedes organizan la información dentro del proyecto y crean sus códigos. Ese tipo de códigos también ustedes lo hacen en los modelos, ¿sí? En poner 001, estructura, 002, arquitectura, o así con cada cosa. O sea, ese tipo, digamos, de nomenclaturas ustedes se lo tienen que dar al proyecto y trabajar bajo eso, y que el equipo de trabajo además entienda muy bien cuáles son esas nomenclaturas, y ustedes también las tienen que documentar, tienen que estar dentro del documento, donde se explique exactamente qué nomenclatura. Entonces, 2017 raya 09 020 y tal, proyecto pepitopérez.rbt, eso, todo ese tipo de documentación ustedes la guardan y la dejan dentro del documento. Revisar y validar todo lo del modelo y los cambios generados durante el desarrollo del proceso y del proyecto. Entonces ustedes siempre tienen que estar revisando y validar la información dentro del proceso. En este caso, Navisworks funciona muy bien para ese tipo de cosas. Siempre se puede estar revisando y validando. Se actualiza el modelo, lo pasamos a Navisworks y lo revisamos si ya definitivamente se sigue cruzando esa tubería con esa viga, y ya digamos que le damos un check y lo pasamos. Yo, digamos, personalmente a mí me gusta documentar todas las colisiones, o todas las cosas, digamos, cambios o eventualidades que se realicen. Yo lo hago, no todo el mundo lo hace, eso sí, digamos, como que depende de la gestión que ustedes tengan con cada proyecto, del tiempo, de la dedicación, de muchas cosas, pero generalmente
este tipo de cambios se deben documentar en el documento, o sea, se deben escribir, se deben dejar ahí claras de que hubo cierto tipo de detecciones o cierto tipo de cambios dentro del proyecto. Y al final ya venimos a la parte de la coordinación. Entonces, aquí es donde nosotros recogemos todos los modelos, las especialidades y los revisamos. Y a partir de los modelos centrales y locales, pues digamos, una coordinación adecuada de los modelos y de la información. Al final tenemos un resultado con una fecha de entrega, porque recuerden que en Navisworks también, digamos, nosotros podemos coordinar el tiempo. Tenemos un timeline en donde nosotros podemos coordinar el tiempo de la obra. Entonces, ahí digamos como que dentro del documento, dentro del programa, dentro del modelo, dentro de la coordinación, nosotros lo ponemos y podemos determinar una fecha de entrega del proyecto al final cuando se construya. Y pues obviamente sostener los cambios y todos los procesos y establecer todas estas mejoras, ¿sí? O sea, digamos, no dejar pasar algún cambio o que la información o las planimetrías no se encuentren consignadas en la obra o durante la coordinación. Otra parte importante viene siendo el cronograma de trabajo. Siempre que ustedes coordinen un modelo, tienen que tener un cronograma de trabajo. Eso es muy importante, por eso les digo que hacer BIM no es hacer un modelo, porque el modelo finalmente es una maqueta, pero a esta maqueta nosotros también tenemos la posibilidad de ponerle la línea de tiempo, que viene siendo el 4D y el 5D que ahora uno de ustedes decía. Entonces, al tener esta ventaja, nosotros también podemos coordinar este tipo de cosas. Entonces, podemos organizar la información y pues tener, digamos, los tiempos muy claros y muy específicos de cada cosa, cuándo viene y cuánto más o menos vamos a tardar. Entonces, aquí en un esquema muy sencillo, tenemos la fase de preparación, que es el entendimiento, la fase de la generación, que es la exploración, la fase de la implementación, que es la ideación, y la fase de coordinación, que es la definición. Abajito de cada ítem tenemos, digamos, el tiempo. Más o menos van a ser 2 semanas de preparación, más o menos van a ser 2 semanas. Estamos hablando de tiempos de modelado, más o menos como para que ustedes se den una idea, ¿sí? En base al proyecto que les mostré, que es más o menos unos 20.000 metros cuadrados, no recuerdo ahora, pero para que ustedes más o menos se den una idea de tiempo. Los tiempos los colocan ustedes, ¿sí? O sea, no es lo mismo modelar una vivienda que modelar un proyecto de 50.000 metros cuadrados. O sea, los tiempos siempre nosotros tenemos que manejarlos, pero precisamente si ustedes le dicen a Navisworks, oye, hazme la casa en 3 días, pues no se va a poder, no se va a poder. O sí se puede, pero tienes que poner 800 personas a trabajar. Entonces, este tipo de tiempos también nosotros los vamos a poder generar y los vamos a poder coordinar y los vamos a poder saber y predecir dentro de la coordinación del proyecto. Entonces, aquí, digamos, en la fase de preparación, pues, ¿qué tenemos? Mapear los retos, o sea, los objetivos, hacer el plan, cuál va a ser la estrategia, cómo la vamos a preparar, más o menos cuántas personas vamos a necesitar, con la fase de contratación, toda esta parte es la fase 1. La fase 2, que es de la generación, ya es como el modelo, cómo vamos a, yo les llamo ensamble a esta como, digamos, unión de todas las especialidades que tenemos en el proyecto. Hacemos como un diseño conceptual y pues el desarrollo, digamos, de todo este modelo y del diseño para generar al final el modelo. Luego venimos con la implementación, que ya es la parte más de coordinación de Navisworks, hacer las correcciones, actualizar la información, mirar que los diseños sí estén cumpliendo como son, y ahí pasar ya a la parte de la construcción tranquilamente con la información. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando entreguemos esta información ya vamos a estar conscientes de que hemos evitado tiempo y demoras, precisamente evitando conflictos, ¿vale? Y ya viene la parte final, que es de la coordinación, que ya viene, digamos, con el presupuesto, el costo, los usos y todo eso de la entrega y la venta de los usos. Bueno, ¿cómo es la planificación web? Entonces, ¿cómo se hace? Yo me imagino que ustedes ahorita tienen un montón de inquietudes de cómo empezar un documento de estos, cómo hacerlo. Como les digo, yo les puedo pasar mucha información de modelos, pero ustedes generalmente van a terminar haciéndose su propio documento web. Entonces, lo primero y lo más importante es la fase del diagnóstico.
Esa es como el primer paso, y entonces ustedes van a empezar a evaluar, establecen los objetivos, el desarrollo de los análisis, las evaluaciones, las estrategias, todo, y todo eso lo escriben y lo consignan, ¿vale? Luego ya viene la fase del diseño, que es toda la integración, cómo viene el diseño, qué tipo de estructura tenemos, cuántos metros tenemos, cómo va a ser el control, vamos a tener 5 arquitectos o solamente 1, 20 ingenieros o solamente 10, o sea, ese tipo de cosas, ¿vale? Y cómo va a ser el rol de cada uno. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo es eso. Es muy importante, digamos, determinar el equipo de trabajo y las capacidades de los equipos de trabajo. Va a llegar un punto en que esto de capacidades o no capacidades, o de conocimientos o no conocimientos, se va a acabar, pero por ahora, hoy en día, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo conoce el sistema, entonces esto es muy importante también, porque no es lo mismo que tú le pases la información en BIM a una persona que no sepa, a una que sí ya maneje, es completamente distinto, ¿vale? Y luego sí ya pasamos a la implementación. Bueno, ¿cómo es el equipo de trabajo y las áreas? Entonces, primero, ¿cómo viene siendo, digamos, el área de diseño? Recuerden que casi siempre el proyecto se diseña en una oficina con un equipo específico. Entonces, hay quienes o quienes no manejan, o cómo es el equipo, cómo está organizado y cómo más o menos entender eso. ¿Listo? Este mismo proceso lo tenemos que hacer con el equipo de construcción. Nunca me ha pasado que sean los mismos que diseñen que construyan. Siempre es un equipo el que diseña y otro equipo completamente diferente el que construye. Entonces, tenemos que hacer el trabajo tanto para los del área de diseño como para el área de construcción, ¿vale? ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos como los intermediarios en la parte de diseño y en el área de construcción. Y a mí eso me parece muy bonito. Al final nosotros somos como unos moderadores de información, tanto en una cosa como en la otra. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder tener la comunicación con los diseñadores y tener la comunicación con los constructores para que el proyecto salga adelante. Entonces las preguntas es más o menos quiénes son los líderes, cómo está compuesto, cómo lo hacen, qué fortalezas tienen, qué fortalezas no tienen, cuáles son sus capacidades, qué capacidades les falta y cómo mejorar ese tipo de capacidades. Entonces, cada una de las personas implicadas tiene que tener clara la función y cuáles son las responsabilidades. Es decir, nosotros también tenemos que dar responsabilidades y eso se tiene que quedar escrito. Es muy importante que nosotros en el documento, digamos, el ingeniero estructural se va a encargar de esto y y lo dejemos claro, ¿vale? Eso también se hace. También se identifican las necesidades y los recursos. Y se hace como un diseño, pues, digamos, del proceso que garantice toda esta información y se consigne todas las responsabilidades y se consigne todos los flujos de trabajo dentro de los diferentes equipos de trabajo, ¿vale? ¿Esto por qué sale? Esto, digamos, sale a partir de varias iniciativas. Hay certificaciones que lo requieren, independientemente de que la metodología sea válida o no sea válida. Por ejemplo, si ustedes quieren certificar un edificio en Lean, tienen que tener documentación en donde ustedes demuestren cosas. Entonces, este tipo de documentos nos ayudan para eso. O hay empresas, me pasó en una empresa donde yo realicé una implementación, que ellos tenían una certificación, digamos, como de procesos de trabajo, y tocó hacer absolutamente todos los documentos BIM que existen en este momento. El EIR, el MIDTP, o sea, todos, para que ellos pudieran seguir con los certificados. Entonces es importante en el sentido que ustedes consignan la información, coordinan la información, dejan por escrito, porque una cosa es visualizar nosotros el modelo, ¿sí? Nosotros podemos visualizar el modelo, pero al final esa información como que se queda con nosotros. Nosotros vemos que está ahí el error, lo corregimos, pero esa información hasta ahí llega. Entonces, por eso se genera este tipo de documentos en donde nosotros podamos consignar y podamos tratar y podamos dejar claros que hubo ciertos cambios y que hubo ciertas cosas que nosotros encontramos para mejorar el proyecto. Entonces, pues básicamente eso es el BEP. Si alguno tiene una pregunta, pues por supuesto se las respondo. No sé. Muchas gracias, Angélica. A ver, vamos a ver si alguien tiene alguna consulta acerca de lo que nos ha expuesto Angélica, por favor, de lo que es el plan de ejecución. Bueno, como se han dado cuenta, es un documento que resume
o en realidad que indica y da los lineamientos generales de lo que vamos a hacer en el proyecto. ¿Alguien tiene alguna consulta para poder darle audio y que se le responda a Angélica, por favor?